Tenemos que seguir el paso a paso de lo que está sucediendo en el proceso contra Yanine Áñez y otras personas también, porque estamos con este tema del caso Golpe de Estado 2 y como hacemos todos los días le estamos haciendo el seguimiento junto a la persona que está siguiendo el paso a paso, Fernando Hamdan, a quien le damos la cordial bienvenida. Fernando, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, buenos días y bienvenido. Estimado Víctor, un gusto verte de nuevo y compartir con ustedes toda la información de los casos políticos acá en Bolivia. Muy bien, queremos empezar analizando cómo ve hasta el momento todo lo que ha sucedido con el caso que viene dándose, ¿no? Y que justamente ayer ha tenido nuevas noticias, nuevas novedades. En realidad ayer, gracias a Dios, se llegó a suspender la audiencia del caso Golpe 2, porque irregularmente en el sistema judicial boliviano se llevaba simultáneamente la audiencia en Potosí por el caso Betanzos. El caso Betanzos es básicamente un hecho de violencia donde participan las Fuerzas Armadas y la policía en el operativo conjunto de seguridad, instrucción que impartió Williams Calimán justamente después de la salida de Evo Morales y evidentemente ese vacío de poder, donde se coordinaba a modo de contener los hechos de violencia en todo el país ante el rebaso de la policía reportado por general Yuri Calderón, el comandante general de la policía, y en esas protestas, en ese punto en específico, se da un fallecido y varios heridos. ¿Cuál es el punto relevante acá? Se acusa a el general Mendieta y al almirante Arce, imputados directamente por haber retransmitido la orden del Comando General de las Fuerzas Armadas para un operativo que en debida ley, y lo que reza el papel, habla justamente del uso proporcional de la fuerza. En este sentido, lo más grave es de que no existe una vinculación directa de el general y el almirante, los dos imputados, con Williams Calimán, y peor todavía con la ejecución del operativo. Más allá de eso, las condiciones país en ese momento nos mostraban claramente esa convulsión y además esos hechos de violencia donde los calibres, donde han habido heridos o fallecidos, no corresponden a armamento reglamentario de las Fuerzas Armadas ni de la policía. Elementos que dejan absolutamente fuera, inclusive de posible duda razonable, a los imputados, pero parecería que esta es otra censura del gobierno, otra cacería detrás de quienes no se someten al poder, de los que no van a un juicio abreviado ni se declaran culpables, como el general Terceros y Farjuri, que no están implicados en esto, posiblemente con mayores responsabilidades, pero que evidentemente demuestra de que aquí hay intencionalidad, ¿no? Abrir muchos casos simultáneos, desgastar a los acusados y buscar esas confesiones que le sirven al señor Iván Lima. Este caso personalmente a mí me indigna porque no se puede olvidar la historia. Si vemos eventos similares realizados por el movimiento al socialismo durante sus gobiernos, ¿no? Varias ocasiones. Caso de la toma del aeropuerto de Cobija en Pando a los días de la situación en Porvenir, durante la gestión del gobernador Leopoldo Fernández. Hay evidencia videográfica, ¿no? De disparos al aire, uso de arma de fuego por parte de los militares contra civiles, no más de 20, totalmente desarmados, visiblemente desarmados. Hay la videografía del tema. Hay una periodista herida, le quiebran la pierna de un disparo y hay un fallecido. Por eso ni siquiera se abrió un caso sumario. Esto también demuestra que cuando se utiliza la fuerza proporcional, cuando se utilizan los operativos, y no desmerezco la justicia que necesitan las víctimas, no se procede de igual manera con la misma vara para todas las partes. En este caso, la audiencia de ayer era justamente para la cesación de las medidas cautelares para el almirante Arce y el general Mendieta. En todo caso, una audiencia que en debida ley era pan comido. Duró alrededor de 12 horas, 10-12 horas. Y bueno,
quedan con medidas sustitutivas en ese proceso, ¿no? Pese a que ellos están recluidos por el caso Golpe 1 y 2 en el penal de San Pedro, por este caso que no tiene pies ni cabeza, pero que entorpece su propia defensa, han tenido que presentarse, someterse a esto y evidentemente obligó a la suspensión del proceso Golpe 2 al no poder estar presentes. Muy bien, también tenemos conocimiento de que habría contradicciones en las declaraciones de ex senadores del Movimiento al Socialismo con relación a esta sucesión que se ha dado de cargos, tomando en cuenta que desde la cabeza, que era el presidente Evo Morales, hasta el último de la lista antes de llegar a la señora Yanine Áñez, bueno, hay mucha contradicción. ¿Cuáles serían estas contradicciones? Interesante la pregunta y gracias a Dios con lo que se suspendió la audiencia de ayer nos permitió un poco más a profundidad analizar palabra por palabra de Adriana Salvatierra, Susana Rivero, Omar Aguilar, Eva Copa. Y en este caso se nota y se notó el mismo 2020 esa polarización, esos dos bloques. El mayor sentido de contradicción viene a partir de la misma palabra de Susana Rivero y Adriana Salvatierra, que ambas renuncian, lo conoce todo el país, pero que en su declaración y ante las preguntas de las partes en la audiencia testimonial, ellas dicen, no renunciamos, porque para que se perfeccione una renuncia tiene que tratarse en el legislativo. El mismo ejemplo que coloqué el día de ayer. No se considera ningún elemento de la convulsión social ni del terremoto sociopolítico que vivimos en esas fechas, no lo prevé la Constitución ni la normativa, ¿no? En ese caso, más allá de esas palabras, Adriana Salvatierra, además de haber dicho que no se cumplió ese procedimiento, se contradice con la reunión de la Universidad Católica, ¿no? Donde básicamente las partes con las que se reúnen, no todas las fuerzas políticas, los actores políticos de ese momento, y obviamente también se desconoce otra realidad, que es que el movimiento de calle, el movimiento fue popular. Entonces, quienes estuvieron en la Universidad Católica estaban representando esa clase política que buscaba una salida política a una crisis social que se estaba desatando en terreno, en las calles, en el campo, en las carreteras. Fenómeno interesante, ya puntualizo la idea. Las consultas en la Católica a Adriana Salvatierra, Susana Rivero y Ana Teresa Morales es básicamente cómo resolvemos la sucesión constitucional. Se hacen un montón de planteamientos y ambas, sobre todo Adriana Salvatierra, reza de que lo van a discutir con la bancada, que ellas no estaban en la reunión para tomar decisiones. En contraste, Eva Copa ratifica el pedido de Adriana Salvatierra de renuncia de la bancada completa, y lo mismo sucede con el diputado Omar Aguilar, exdiputado Omar Aguilar. Esto ya nos pone en la balanza, ¿no? Personas que renuncian, pero que no renuncian, pero que vuelven a su bancada y le piden una renuncia colectiva. Ese es un elemento absolutamente contundente para este proceso, que lo que más denota es no solo la intencionalidad de no consolidar la sucesión constitucional ante una posible esperanza de la restitución del poder de Evo Morales, y evidentemente otra intención. Vuelvo a decir, entre los elementos que se desconocen en el proceso es la negación absoluta del pasado y la historia de la crisis antes del 10 de noviembre. En este caso, Fernando, en este caso, bueno, también es evidente de que por más de que se hable del tema de la sucesión, hubo ese vacío político, ¿no? Vacío de poder, tomando en cuenta de que no había el presidente Evo Morales, vicepresidente García Linera y, como lo decía recién, todos los que seguían en la lista, y bueno, la única que quedó fue la señora Yanine Áñez. Entonces también tendríamos que ver que no necesariamente se podría hablar de esta sucesión. Evidentemente no es un caso típico donde uno se pueda regir a un manual, pero lo que se tiene que considerar y no se considera, porque precisamente el proceso va del 10 al 12, convenientemente sesgado en ese sentido,
Eso obliga a omitir dentro del proceso la sentencia constitucional, el aval constitucional del gobierno de transición. Y ese aval le llega tanto al Legislativo Nacional, a la cabeza de Bacopa, como de la señora Yanine Áñez. Y además en 2 ocasiones, donde se extiende el mandato justamente por la pandemia para ampliar el plazo de vigencia de este gobierno de transición por la convocatoria tardía, ¿no? Las elecciones deberían llevarse en marzo 2020, se pasó a septiembre, se pasó a noviembre, ¿no? Entonces, evidentemente, todas esas cosas han afectado, pero también demuestran, ¿no?, de que existía una crisis país y una solución de interpretación, no de manual. La letra muerta posiblemente definiría responsabilidades, pero es lo que mencionaba el día de ayer en el ejemplo que presentaba, ¿no? No es la misma responsabilidad que yo me tropiece y rompa un vaso ajeno, a que yo me caiga en un terremoto, rompa ese vaso, y yo tenga responsabilidad de resarcir ese vaso, no el terremoto, ¿no? Entonces hay elementos que dejan de ser considerados. Más allá, como vuelvo a decir, de las intenciones políticas, para mí, personalmente, y en la interpretación de estas declaraciones, que no respondían puntualmente las preguntas, sino trataban de ampliar el contexto de su respuesta con una posición política. Y esto lo que tenemos es un juicio político en instancias de justicia ordinaria. Perfecto, Fernando. Ya para cerrar, por favor, si nos podrías mencionar cuál es el cronograma que sigue dentro de este caso, para que la gente también pueda tener conocimiento de cómo va a proseguir todo esto. Claro que sí. El día de hoy empieza la audiencia a las 10:30 de la mañana. La intención es convocar a los testigos que faltan, básicamente los que deben conectarse por plataforma virtual. Esto quiere decir los testigos que no están en la ciudad de La Paz y posiblemente, bueno, no posiblemente, es con total certeza, los testigos de descargo de la señora Yanine Áñez, que también están detenidas, ¿no? Básicamente, si no me equivoco, están entre varios exministro de Justicia, Álvaro Coimbra, Guzmán, Zamora, algunos nombres que tengo en mente. Tiene que concluirse la etapa testimonial, posiblemente sea entre hoy y el día de mañana, para ya entrar en una fase de argumentación la siguiente semana. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando, por brindarnos tu tiempo como siempre, y es importante también tener de primera mano este seguimiento que le estás realizando a este caso, porque nos brinda mucha información y también mucho conocimiento de lo que está sucediendo con todo este tema del caso Golpe de Estado 1, caso Golpe de Estado 2, y bueno, te vamos a seguir convocando para poder seguir analizando estos temas. Encantado y con todo gusto. Este es el caso más importante que tiene el país, posiblemente en lo que venga esta primera mitad de siglo, ¿no? Porque se va a definir claramente la interpretación jurídica, si fue realmente un golpe de Estado o simplemente fue el intento fallido del movimiento al socialismo de preservar el poder de Evo Morales. Le agradecemos a Fernando Handam, él es activista y analista, analizando justamente con nosotros estos temas que son muy importantes, como lo decía, en este momento los temas más importantes del país.